¿Sabes cuál es uno de los errores cuando pensamos en una persona inteligente? Imaginamos a alguien que siempre tiene la respuesta correcta, o que nunca se equivoca, o que siempre destaca o no duda, pero la realidad suele ser bastante diferente. Algunas de las personas más inteligentes nos llaman especialmente la atención. No siempre son las más seguras o las más habladoras, incluso tienen comportamientos que los demás ven como defectos. Hoy vamos a hablar de 8 señales que podrían indicar que eres más inteligente de lo que crees, y puede que algunas te sorprendan. La señal 1 es que haces más preguntas que la mayoría. A veces equivocamos a hacer preguntas con que no sabemos, cuando hacer preguntas es un síntoma no de inseguridad, sino de una curiosidad constante que te lleva a querer entender mejor todas las cosas. Señal 2. Esta señal es una señal que casi nadie piensa, que es la capacidad de cambiar de opinión cuando te presentan nuevas pruebas. ¿Alguna vez has defendido una opinión durante años cuando te han mostrado algo por lo que tendrías que cambiar de opinión? ¿Has acabado pensando lo contrario? Esto a poca gente le ocurre, porque a muchas personas les cuesta reconocer que tienen que cambiar y sienten el cambio como que sería perder. Esto me suena un poco a lo que hoy en día tenemos en la sociedad. Pero bueno, las personas inteligentes suelen ver esto de otra forma. Si aparece información nueva de algo, no se aferran a sus ideas a vida o muerte, sino que tienen un pensamiento más de apertura y de preferir un poco tener razón mañana que sentirse orgullosas hoy. Y esto no es fácil, ni todo el mundo lo hace, porque requiere aceptar que uno puede equivocarse. La señal 3 es que dudas de ti mismo más de lo que te gustaría. Muchas personas inteligentes viven como con una sensación constante de duda porque siempre están mirando matices diferentes en una situación o más posibilidades, y cuanto más sabes de un tema, pues más consciente eres de todo lo que desconoces, y esto lleva pues que a la confianza absoluta sea cada vez más difícil. Señal 4. Te cuesta aceptar explicaciones demasiado simples. No quieres fastidiar o molestar a otras personas, pero las explicaciones simples te dejan como a media y te sientes incómodo si ignoras ciertos matices de esa respuesta que te han dado. Señal 5. Aprendes cosas que no te sirven para nada. Hay personas que solo aprenden algo cuando tienen una razón práctica, y otras pues, que simplemente pueden pasarse horas y horas investigando un tema, pero solo porque les resulta interesante, solo por curiosidad, sin ninguna obligación o recompensa detrás. Y esta curiosidad suele ser por uno de los motores más importantes para el aprendizaje. La señal 6 es que te interesa más comprender que impresionar. Muchas conversaciones en nuestro día a día son más como una competencia disfrazada para tú quedar bien o quedar como que sabes más, y cada persona pues intenta demostrar lo que sabe en cierto modo, pero las personas inteligentes pues suelen estar más interesadas en entender que en ganar en la conversación. Su objetivo no es impresionar en esa conversación, sino comprender y aprender. La penúltima señal es que le das demasiadas vueltas a las cosas. Probablemente esta sea una de las señales de tu inteligencia más incómoda, porque no paras de darle vueltas a las cosas, comparar posibles escenarios o buscar errores o anticiparte problemas. Desde fuera puede parecer sobrepensar, pero no siempre lo es, porque esto también significa o es una consecuencia real de una mente que no para de analizar las cosas y que las examina, digamos, desde diferentes posturas, desde diferentes ángulos. Y por último, la señal 8, y es que reconoces cuando no sabes algo. Hay una cosa muy curiosa que comparten las personas inteligentes, una característica, es que suelen subestimar lo que saben, al contrario que las personas menos inteligentes, que suelen sobreestimar lo que saben. Reconocer que no sabes algo requiere, aparte de humildad, también requiere seguridad en uno mismo, porque no necesitas fingir sobreconocimiento para sentirte que eres valioso, como le ocurre a muchas personas menos inteligentes. Es decir, puedes decir la frase "no lo sé" y no sentirte mal, y es más, sentirte cómodo con ello. Si te has sentido identificado con alguna de estas señales, no significa directamente que seas un genio, pero sí puede ser que tengas ciertas fortalezas que tú pensabas que no lo eran y que sí que pueden ser positivas por lo que tienen detrás. Porque la inteligencia no se ve en la seguridad absoluta en una persona, sino que se ve en las personas que quieren seguir aprendiendo siempre y que tienen viva siempre su curiosidad. ¿Cuál de estas señales te ha representado? Déjamelo en los comentarios, que me encantaría leerte. Dame tu like si te gustó y nos vemos pronto.